Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Y bueno, como habrán visto por el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que sacudió a todo el mundo de la farándula el pasado 2 de agosto, la bomba de Can Yaman y de Method Demir. Sí amigos, vamos a hablar de lo que pasó, de las reacciones, de los rumores que se desataron y por supuesto, de todo lo que sabemos hasta el momento sobre esta noticia que créanme, impactó a todos, desde los fans más acérrimos hasta los simples curiosos. Así que si son fans de las series turcas, si les encanta el mundo de la farándula y si quieren saber todo sobre este bombazo, quédense conmigo. Y antes de que empecemos, no puedo evitar pedirles un pequeño favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Estaré subiendo contenido nuevo cada semana, hablando de sus series y actores favoritos, de las últimas noticias y de todo lo que nos apasiona. Así que suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Ya saben, suscribirse es la mejor manera de estar al día con todo. Ahora sí, vamos a lo importante. El 2 de agosto, las redes sociales y los medios de comunicación explotaron con una noticia que dejó a todos boquiabiertos. Can Yaman y de Method Demir, las estrellas de la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador, estaban en boca de todos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué esta noticia fue tan impactante? Bueno, para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Para aquellos que no estén familiarizados, Can Yaman y de Method Demir son dos de las estrellas más populares de Turquía. Erkenci los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en una de las parejas televisivas más queridas por el público. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y muchos fans comenzaron a soñar con que su romance trascendiera la ficción. Y durante un tiempo los rumores de un romance en la vida real se intensificaron. Se les veía juntos en eventos, compartían momentos en redes sociales, y los paparazzi no dejaban de capturarlos en situaciones que alimentaban aún más las especulaciones. Cenas románticas, paseos en coche, miradas cómplices, todo era material para que los medios y los fanáticos alimentaran la llama de la esperanza. Las publicaciones en Instagram, especialmente, eran analizadas con lupa. Un like en una foto. ¿Un comentario sugerente? Todo era motivo de debate y especulación. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre negaron públicamente cualquier tipo de relación amorosa, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. La postura de ambos fue en aquel entonces bastante clara. Quizás la presión mediática y la vorágine de atención que conlleva una relación pública jugaron un papel importante en su decisión de mantener su relación en privado o de simplemente negar cualquier tipo de vínculo romántico. Recordemos que la fama tiene un precio y en ocasiones, ese precio puede ser la propia intimidad. Y aquí es donde llegamos al 2 de agosto. Lo que hizo que la noticia fuera tan impactante no fue tanto el anuncio de una relación, sino más bien la forma en que se dio. Rumores muy fuertes y fuentes cercanas a ambos empezaron a decir que la tensión era palpable y que las cosas entre ellos no estaban bien. Se hablaba de desacuerdos, de egos y de una situación que, según las fuentes, había llegado a un punto de inflexión. Los detalles eran difusos, pero la sensación generalizada era de que algo había roto la armonía que hasta entonces parecía reinar entre ellos. Pero lo que realmente incendió las redes sociales fue la publicación de no diremos que fue un comunicado oficial, porque nunca hubo un anuncio formal de parte de ellos. Digamos que fue más bien un conjunto de indirectas, mensajes crípticos y acciones que se interpretaron como una clara señal de que algo había sucedido entre ellos. Fue como un rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que fuera, revelaba una imagen más oscura de la situación. Ambos por separado empezaron a publicar mensajes en sus redes sociales que llamaban la atención. Can Yaman, por ejemplo, compartió algunas imágenes y citas que fueron interpretadas por muchos como una indirecta hacia Demet. Una frase enigmática, una foto con una mirada melancólica, todo era combustible para la especulación. Por otro lado, de Method Demir también publicaba mensajes enigmáticos. Sus mensajes eran más introspectivos, más centrados en el crecimiento personal y la resiliencia. Estaba lidiando con una decepción. Buscaba la fortaleza para superar un momento difícil. Era imposible saberlo con certeza, pero la interpretación popular era clara.
Estos mensajes, sumados a algunos unfollows y likes selectivos en redes sociales, avivaron la llama de los rumores y desata una ola de especulaciones sobre el estado de su relación. La gente enloquecida analizaba cada detalle, cada gesto, cada palabra. Los fans más apasionados, los expertos en farándula, los medios de comunicación, todos se unieron al frenesí de la investigación. ¿Quién dejó de seguir a quién? ¿A quiénes sí y a quiénes no les dieron like a una foto? Todo era relevante. Y como era de esperar, la noticia se viralizó rápidamente. Los medios de comunicación turcos, ávidos de noticias sobre las estrellas más queridas del país, se hicieron eco de la noticia y comenzaron a especular sobre los motivos de la supuesta ruptura. Programas de televisión enteros se dedicaron al análisis de la situación, con expertos comentando cada detalle y tratando de descifrar qué había pasado. Los programas de entrevistas, los magazines de farándula, todos querían tener la última palabra sobre el tema. Las redes sociales, por supuesto, se convirtieron en un hervidero de opiniones y teorías. Grupos de fans se dividieron, algunos defendiendo a Khan, otros a Demet, y otros simplemente lamentando la situación. Las teorías sobre lo que pudo haber ocurrido eran diversas. Algunas apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, a egos que chocaban entre sí. Otros sugerían que la fama había ejercido una presión demasiado fuerte sobre la pareja, que la exposición mediática había desgastado la relación. No faltaron quienes especularon sobre la presencia de terceras personas, aunque estas teorías nunca fueron confirmadas. En este punto es importante recordar la complejidad de las relaciones humanas. Las dinámicas de pareja son únicas, y las razones por las que una relación llega a su fin pueden ser múltiples y variadas. No siempre hay un culpable y a veces simplemente las personas toman caminos separados porque sus vidas y sus aspiraciones ya no coinciden. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir? Lamentablemente a día de hoy, no tenemos una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que algo sucedió, algo que generó una tensión palpable y que afectó la relación entre ambos. Las razones exactas, si fue por problemas de agenda, diferencias personales, conflictos de ego, una traición, o cualquier otro motivo, siguen siendo un misterio. La verdad probablemente solo la conocen ellos dos. Lo que sí podemos decir es que desde aquel 2 de agosto, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un tema recurrente en la prensa y en las redes sociales. Los fans, por supuesto, siguen soñando con una reconciliación, aunque las probabilidades parecen cada vez menores. La esperanza es lo último que se pierde, dice el dicho, pero la realidad a menudo es más cruda. Las carreras profesionales de ambos actores han continuado floreciendo, aunque inevitablemente cada nuevo proyecto, cada entrevista, cada aparición pública es analizada con la lente de la ruptura. ¿Se han cruzado en algún evento? ¿Han compartido algún saludo? Cada mínimo detalle es interpretado como una señal de su relación. Sin embargo, el tiempo ha pasado, y la intensidad de la controversia ha disminuido. Las aguas se han calmado, pero la herida, si es que hubo una herida, sigue latente. Los fans han aprendido a vivir con la incertidumbre y han aceptado que, quizás, nunca sabremos la verdad completa. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Creo que una de las más importantes es que, a pesar de la fama y el éxito, las celebridades son personas como nosotros, con sus propios problemas, sus propias emociones y sus propias relaciones personales. Y a veces esas relaciones pueden ser complicadas, incluso dolorosas. Detrás de las cámaras, detrás de las luces y los flashes, hay seres humanos con sus propios anhelos, sus propias debilidades y sus propias experiencias. También podemos aprender que las redes sociales, aunque son una herramienta poderosa para conectar con nuestros ídolos, también pueden ser un arma de doble filo. Las especulaciones, los rumores y los juicios pueden ser muy dañinos, tanto para los famosos como para sus fans. El acoso en línea, la falta de empatía, la tendencia a juzgar sin conocer la historia completa, todo esto puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de las personas. Es fundamental recordar que detrás de cada perfil de redes sociales hay una persona con sentimientos y que las palabras pueden herir profundamente. La responsabilidad de utilizar las redes sociales de manera constructiva, respetuosa y empática recae en todos nosotros. Y por último, pero no menos importante, creo que este episodio nos demuestra que en el mundo de la farándula, nada es lo que parece.
Las relaciones, las amistades y los romances pueden ser muy volátiles, y es importante tomar las noticias con cautela y no dejarnos llevar por las especulaciones. La verdad a menudo es mucho más compleja y matizada de lo que los medios y las redes sociales nos quieren hacer creer. Es crucial desarrollar un espíritu crítico, aprender a cuestionar la información que recibimos y a no dar por sentado lo que nos dicen. Investigar, contrastar fuentes, analizar diferentes perspectivas, todo esto nos ayudará a formar nuestras propias opiniones y a no dejarnos manipular por las narrativas mediáticas. En resumen, la noticia del 2 de agosto sobre Can Yaman y Demet Özdemir fue un verdadero bombazo que sacudió al mundo de la farándula. Si bien no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, lo cierto es que algo sucedió, algo que generó una gran controversia y que aún hoy sigue generando interés. Lo importante es aprender de estas situaciones, ser cautos con las noticias y, sobre todo, respetar la privacidad de las personas. El morbo es inevitable, pero el respeto siempre debe prevalecer. Es necesario ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en la vida de los demás. La fama no exime a nadie de la vulnerabilidad, y todos merecemos ser tratados con respeto y consideración. En cuanto a la especulación sobre el futuro, es difícil predecir qué deparará el destino a Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Volverán a coincidir en algún proyecto? ¿Lograrán mantener una relación cordial, a pesar de lo ocurrido? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que sus carreras profesionales seguirán siendo objeto de interés y que, de una u otra forma, seguirán conectados a través de su trabajo y de la memoria de Erkencikus. Mientras tanto, los fans seguirán soñando, creando fanfics, compartiendo fotos y vídeos, y alimentando la llama de la esperanza. Y por supuesto seguirán apoyando a sus ídolos en sus proyectos individuales, y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya parecido interesante esta información sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que el tema da para mucho y seguramente seguiremos escuchando noticias sobre ellos en el futuro. Quiero darles las gracias por haberse quedado hasta el final. Si les gustó el vídeo, no se olviden de dejar su me gusta, de compartirlo con sus amigos y por supuesto de suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que algún día sabremos la verdad sobre lo que pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones y por supuesto sus teorías. ¿Creen que la fama y la presión mediática fueron los culpables? ¿O quizás simplemente se cansaron el uno del otro? El debate está abierto. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré subiendo contenido nuevo cada semana, con más noticias sobre sus series y actores favoritos, análisis, comentarios y mucho más. Así que suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan nada. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un excelente día. Chao, chao.